¿qué tal, amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto estar con ustedes en este espacio que ha sido creado para encontrar herramientas que nos permitan convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y la única manera de hacerlo es compartiendo entre todos nosotros. Y es por eso que me apasiona la idea de meterme en los universos de nuestros invitados para ver qué descubrimos juntos. El día de hoy está aquí del otro lado, pues, de la frontera, digámoslo así, porque está, si volteara así, lo podría ver ahí lo estoy viendo, porque está en Estados Unidos en este momento, y es Pablo Vázquez Kuntz. Querido Pablo, ¿cómo estás? Marta, ¿cómo estás? Un placer estar acá, con ganas de compartir mi experiencia de vida, que creo que al fin y al cabo lo que toca nuestros corazones y despierta nuestras cabezas son las historias. Exactamente. ¿No? Y las historias tienen emoción y esas emociones nos recuerdan que podemos romper la barrera de lo que creemos que es imposible, podemos romper la barrera de esa atadura emocional que tenemos con el pasado y empezar a crear la mejor versión de nosotros mismos, para nosotros mismos y para los demás. Y que eso impacta en los otros. Pero déjame decirles que Pablo es psicólogo, aparte graduado en honores. O sea, yo les voy a decir cómo yo conocí a Pablo y ahorita van a saber por qué me llamó la atención y que lo quería en este espacio. Tiene pasión por todo lo que es la mente y las emociones. Es especialista en biodescodificación, máster en programación neurolingüística e hipnosis, que ha impactado a miles y miles de personas a través, pues, de sus redes, pero también de compartir el conocimiento, porque él da clases acerca de esto y nos instruye. Incluso Pablo no sabe, pero yo ya compartimos una semana juntos. Casi que vivimos juntos una semana, porque tú viniste a México a dar un curso, o sea, cuando todavía estaba en pleno todo el asunto de la pandemia. Pandemia full, sí. Yo decidí compartirla contigo desde mi casa. Entonces yo estaba en Zoom tomando toda esa semana porque soy una enamorada de todas estas cosas y dije, me gustó. Y lo que me gustó más fue esta energía que tú tienes, o sea, como que del drama, te podría decir que eres un desdramatizador, porque del drama complejo en el que a veces nos metemos, tú agarras y como si fueran margaritas, vas quitando los petalitos y de repente te quedas con tu palito y dices, ay, esto era. Entonces, bueno, de eso vamos a platicar. Pero lo primero que quisiera preguntarte es, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Qué pasó en tu vida, Pablo, para que encontraras este camino de sanación para ti y de sanación para otros? Un gran fantasma apareció en mi vida. Yo de chico le tenía miedo a los fantasmas. Creo que todos nosotros le tuvimos miedo a esos fantasmas que son los fantasmas blancos con las túnicas. Cuando pasó el tiempo me di cuenta que los fantasmas no existían, que no eran peligrosos, pero empezaron a aparecer otros fantasmas en mi cabeza. Y a los 18 años apareció el gran fantasma de la supervivencia. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y en mi familia no faltaba nada, pero tampoco sobraba. Tampoco había mucho tiempo para planear o decidir. Era terminar la escuela y salir a trabajar. Y en ese salir a trabajar, trabajé vendiendo zapatillas, trabajé como playero en una estación de servicio. Y en mi tercer trabajo la vida me sorprendió, como creo que a todos nos ha pasado cuando vamos a buscar algo y la vida nos dice, no, vas a encontrar esto. Y conseguí trabajo como chofer de ambulancias. Wow. Y en ese trabajo como chofer de ambulancias conecté por primera vez con la delgadez de la experiencia humana, con lo finito del ser humano, con el sufrimiento de las personas por una enfermedad, por el sufrimiento de que un embotellamiento, como decimos en Argentina, un tránsito de autos o un semáforo determina si te quedas en el planeta o te vas. Entonces me conecté con esa experiencia de que un semáforo o un embotellamiento determina si vas a quedarte en el planeta o no. Y además conecté con el sufrimiento que las personas que acompañaban al enfermo durante el traslado padecían, ese apego emocional de por favor, que no se vaya del planeta. Entonces ahí tomé conciencia de que todo ese dolor, todo ese sufrimiento estaba en mí. Y que yo tenía que hacer algo con todo eso, porque si me dolía tanto ver a las personas es porque yo tenía el mismo miedo. Y ahí me comprometí a estudiar y a trabajar, a encontrar algo para aliviar el sufrimiento humano. Pero es curioso porque cualquier otro quizá hay muchas personas que podrían dedicarse a esa profesión y no tienen esta sensibilidad. O sea, y en ti despertó la conciencia completo, Pablo. Sí, una parte de la conciencia. Entonces, en ese momento, con los ahorros que tenía,
decidí empezar a estudiar psicología. Ujú. Mientras trabajaba, estudiaba psicología, estudiaba meditación, estudiaba PNL, estudiaba coaching, estudiaba yoga, estudiaba miles de terapias alternativas y a los 4 años terminé con un diploma de honor en la universidad como psicólogo, pero claro, todo el tiempo con este ¿por qué hago lo que hago, no? Hago lo que hago porque quiero terminar con el sufrimiento, cuando en verdad hago lo que hago porque quiero ser el salvador, para que me salven, para que me reconozcan y me salven. La anécdota dice que el día después de firmar mi diploma, amanezco en un hospital. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi padre a la derecha, un cirujano a la izquierda, diciéndome: Pablo, tenés un cáncer, tenés un tumor en el cerebro, probablemente te mueras, vamos a operarte para hacer todo lo posible, pero son muy pocas las probabilidades de que vivas, y si vivís, que todas tus funciones biológicas queden como están hasta ahora. Ok, afronté la operación, 18 horas con la cabeza abierta. Y en el momento más triste, bajo, y todo este sufrimiento y dolor que yo había vivido en la ambulancia, ahora me tocaba vivirlo a mí, porque nadie se escapa de sus fantasmas hasta que no los ilumina. Sí. Yo hacía lo que hacía con un porqué, y el porqué te quiere hacer escapar del pasado, el porqué te quiere hacer escapar del sufrimiento, pero no te das cuenta que estás todo el tiempo en el sufrimiento. Uh-huh. Estás todo el tiempo en estrés. Estuve 4 años en estrés. ¿Eso fue lo que de alguna manera enfermó tu cuerpo? El estrés es el que produce una reacción biológica del cuerpo. El cáncer es una reacción biológica como consecuencia de un estrés emocional que estamos viviendo. Y el cuerpo conoce 3 funciones: o prolifera, ulcera o detiene la función. En el caso de los tumores, son edemas cerebrales que se producen en la fase de solución del conflicto. Las enfermedades como las conocemos no tienen una sola fase, son bifásicas, tienen 2 fases, una fase de estrés y una fase de solución. Por lo general, en la fase de solución aparecen los síntomas que conocemos como los síntomas vagotónicos. Es por eso que se habla de que la enfermedad es el principio de la sanación. Cuando ya la podemos ver de alguna manera, podemos empezar a trabajarla también a nivel emocional y a nivel físico, espiritual y en todas las áreas. Es una forma artística de verlo. Una forma artística. El principio de la sanación no está en la enfermedad, está en la mente. Porque vos podés tener muchas enfermedades y no sanar nada. Podés no tener ninguna enfermedad y sanar tu mente. Y si tu mente sana, sana tu vida. Y en ese momento de estar después de una cirugía casi en coma, estuve 2 días en coma, después quedé 15 días internado sin conciencia, una amiga se acerca y me dice: tendrías que empezar a estudiar biodescodificación. Y la biodescodificación me salvó la vida, porque el pronóstico era quimioterapia, rayos, y posiblemente el cáncer se iba a repetir cada 6 meses. ¿Qué es exactamente la biodescodificación, Pablo, para todos aquellos que no conocen absolutamente nada de este tema? Voy ahí. Lo primero que te enseña la biodescodificación es a preguntarte el para qué haces lo que haces y no el por qué. Cuando te preguntas el para qué, empezás a encontrar un significado positivo, empezás a enfocarte en lo que sí querés crear, te empezás a enfocar en la bondad, te empezás a enfocar en la libertad, te empezás a enfocar en el amor, en la paz. El por qué se enfoca en el miedo y en el sufrimiento. El para qué se enfoca en el amor y en la libertad y en la paz. Pero ¿cómo lograr ese switch? Porque también, como tú lo dijiste hace ratito, se oye muy bonito y artístico, pero en el momento de ejercerlo en la vida, ¿cómo podemos ir encontrando estos para qué cuando los porqués los traemos cargando aquí? Exacto. Lo primero que te enseña la biodescodificación es a identificar el conflicto detrás del conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Era el estrés. Quiero encontrar algo para ayudar a la gente. El verdadero conflicto era: quiero encontrar algo para que la gente me reconozca y yo sanar mi conflicto de desvalorización. O sea, tu motivación era personal y la proyectabas en los demás como el sanador. Inconscientemente hacemos cosas porque creemos que no somos eso que somos. Creemos que no somos amor cuando somos amor.
Creemos que no somos valiosos cuando somos valiosos. Creemos que no merecemos una vida de sueño cuando en realidad ya estamos viviendo una vida de sueño. Entonces la biodescodificación te saca del por qué y te lleva al para qué. Y te enseña a estar en la posición cero. ¿Qué significa la posición cero? Aquí, solo, un sábado a la mañana, tomando un jugo de naranja, sin que nadie me escriba, sin que nadie me llame, sin que nadie me palmee el hombro, estoy en paz. Posición 1, cuando viene mi novia y compartimos un desayuno y estás en paz, porque ya estás en paz en la posición 0. Posición 2, viene mi hija, está mi novia y puedo estar en paz porque estoy en paz conmigo. Entonces, la biodescodificación rompe esa doble paradoja que vivimos todos nosotros de que cuando estoy en el trabajo me siento culpable porque no me estoy dedicando a la familia. Pero dime, ¿cómo hacerlo? Porque yo creo que ese es el reto de todo mundo. O sea, es una frase de estate en el presente, no te vayas al pasado, el futuro no existe, te vas al miedo, te vas a la ansiedad, el regalo es el presente, ¿no? La única posibilidad de estar en el presente es morir al pasado. ¿Qué significa morir el pasado? Descubrir cuáles son las creencias, las situaciones, las emociones que te tienen atado a la culpabilidad o a la exigencia de lo que hiciste o lo que no hiciste, porque siempre tendríamos que haberlo hecho mejor o lo hicimos mal y lo tendríamos que volver a hacer. Entonces cuando identifico cuáles son esos fantasmas que tenemos en la cabeza, los ilumino con la conciencia, que es verlos, pierden fuerza. Es como un niño cuando está durmiendo y tiene miedo a los fantasmas y se acerca al padre y le dice, tranquilo, vamos a prender la luz, no hay nada. Y el niño duerme en paz. Con la biodescodificación es lo mismo. Los hombres y las mujeres que hacen biodescodificación descubren sus fantasmas, los apagan, dejan de gastar en energía emocional, en escaparse de fantasmas y empiezan a darse cuenta que tienen energía emocional para crear la vida que sí quieren crear. Yo no tengo que cambiar mi vida, yo tengo que cambiar mis creencias y mis creencias cambian mi vida. Ok, y dime cómo le hacemos para detectar estas creencias, porque la mayoría de ellas se encuentran en el inconsciente y están ahí únicamente haciéndonos actuar, porque actuamos con base en ellas, pero por eso es tan difícil para nosotros. Incluso estaba viendo un post tuyo que hace poquito pusiste que me encantó, dice, mucho tiempo creí que no era suficiente para recibir amor, pero me doy cuenta que solamente era una mentira que nunca me cuestioné, y creo que así nos la pasamos, recordando lo que nos dijeron, lo que no nos dijeron. Yo, al igual que tú, me sentía que no era suficiente, que no soy digna de amar, que no valgo, que no me siento segura, de repente también quiero ser la salvadora de otros, o sea, para no tomar mi propia salvación en mis manos. O sea, ¿cómo irnos cachando, Pablo, de esto? Porque tu historia es una historia que habla de este proceso. Usando el presente. Una sesión de biodescodificación comienza con vos sentándote en la silla y yo diciéndote, ¿cuál es el conflicto que te trae hasta acá? Mi conflicto es que mi hija no hace lo que yo no quiero, lo que yo quiero. Ok, ¿cuál es el conflicto? Te voy a decir. Porque no hay ningún conflicto de que tu hija haga su vida. No, el verdadero conflicto es que si mi hija no me hace caso, yo pienso que no me quiere. Ok, ahí empezamos a trabajar. Entonces, esas son las margaritas que yo decía, que le vas quitando como el petalito a la flor. Entonces ahí es, ok, si vos crees que tu hija tiene que hacer lo que vos querés para que te quiera, es que vos no te considerás una buena madre. Y estás todo el tiempo midiéndote con lo que hace o no hace para vos medirte como madre. Si vos no te considerás una buena madre, es porque vos no estás en paz con vos. Entonces yo te pregunto, ¿de qué te sentís tan culpable? Que no te sentís en paz con vos, que tenés la necesidad de que otro te valore, te reconozca para sentirte en paz. Y ahí empezamos a identificar cómo se construyen en tu cabeza los programas programantes, le decimos nosotros, que son los que después reaccionan automáticamente ante cualquier situación de nuestra vida. Por lo general, los seres humanos tenemos el programa de yo no soy suficiente, yo no merezco el amor, yo me voy a quedar solo y yo no tengo las herramientas para garantizarme la supervivencia. Eso es como ese es el cuadrado nuclear de las creencias de la biodescodificación. Nos creemos muy especiales, nos vemos por fuera muy diferentes, pero por dentro, en nuestro psiquismo, somos muy similares. Estas 4 creencias después se disfrazan de un montón de otros fantasmas y lo que hacemos es ir corriendo, como vos dices, los pétalos de las margaritas,
hasta que llegamos al centro. Una persona toma conciencia, toca su centro y ahí tiene que hacer una gran decisión. Prefiero tener razón o estar en paz. Uh-huh. Prefiero creer que tengo razón de que la vida es así, o viendo mis resultados voy a tomar un camino diferente, voy a tomar nuevas decisiones. Y ahí acompañamos en el proceso de la toma de nuevas decisiones, acompañándolo a sentir diferente, a actuar diferente. Porque no es solamente mente, es mente, emoción y conductas. Estos 3 pilares construyen nuestros resultados. Muchísimas gracias por esta entrevista, por esta plática, y solamente me queda una pregunta para ti. Si tú pudieras hoy tener el poder de darle a la humanidad una herramienta para que se convierta en la mejor versión de sí misma, algo que así con tu varita en este momento digas, ¡tic!, te regalo esto, sí, ¿qué sería? El ejercicio del camino al inconsciente. Es un protocolo de 8 pasos en donde identificás el conflicto detrás del conflicto, identificás los pensamientos del momento, los sentimientos del momento que viviste el conflicto, la emoción que te permitiste expresar, la emoción que no te permitiste expresar y cuál es la creencia inconsciente. ¿Qué es lo que hago en todos mis cursos? ¿Qué es lo que hago en la formación? Estoy regalando prácticamente este ejercicio porque quiero que todas las personas puedan autobiodescodificarse. Incluso en mi libro, Sé tu propio biodescodificador, las personas tienen todas las herramientas y el marco contextual para poder hacerse una biodescodificación y mantener una calidad de vida a través de una calidad emocional que al fin y al cabo nosotros no somos ni nuestro pasado ni nuestro futuro, somos nuestra experiencia emocional de este momento. Pues de verdad me quedo muy contenta con esta plática porque me quedo con un presente muy lindo, porque me siento en inocencia, ¿no? Y me siento como, pues sintiendo este gozo de poder compartir esto que parece tan sencillo, pero que a veces lo vivimos de una manera tan compleja y pesada que solo nos desgasta. Así es que muchísimas gracias, Pablo, gracias. De verdad, que por pronto nos volvamos a encontrar. Y te mando un beso desde aquí. Y bueno, pues así cerramos esta emisión. Muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio que ya vieron, cuya única intención es convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Así es que muchas gracias y hasta pronto.